Buenas tardes, estimados tutores, estimados compañeros. Soy alumno de la Universidad UNIES, Walter Fernando Torres Ríos. Les voy a hablar acerca de los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencias de la nacionalidad, género, origen, etnia o nacionalidad, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales del derecho a la vida hasta el que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la sociedad y a la libertad. Las características fundamentales de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual se aprobó en el seno de la Organización de Naciones Unidas en 1948 y cuyo objetivo fue establecer un recurso jurídico que los contemplará a nivel universal. Dichas características son algunas de las cuales les voy a hablar. Derechos humanos son universales, los que permiten que todo ser humano, sin excepción alguna, tenga acceso a ellos. Los derechos humanos son normas jurídicas que deben ser protegidas y respetadas por el Estado. Los derechos humanos son indivisibles. Cada uno de ellos va unido al resto de tal modo que negarse a reconocer uno o privarnos de él podrán poner en peligro el mantenimiento del resto de derechos humanos que nos corresponde. Los derechos humanos no se pueden violar. Ir contra ellos supone atacar la dignidad humana. Son irrenunciables e inalienables, dado en ningún ser humano puede renunciar a ellos ni contradecirlos. Concepción de garantías. Garantía es un contrato o compromiso exigible mediante el cual alguna de las partes de una transición se compromete a que, en caso de no se cumpla con lo pactado o surgido algún inconveniente, se protegerá los derechos del afectado. Principios fundamentales en materia del derecho humano. Los principales fundamentales para el ejercicio de los derechos humanos según el contexto constitucional son progresividad, intangibilidad, solidaridad, corresponsabilidad. Clasificación de los derechos humanos según la Constitución de la República Boliviana de Venezuela. Derechos civiles. Los derechos civiles y políticos son aquellos derechos que protegen la libertad del individuo de su vulneración por parte de los gobiernos. Organizaciones sociales e individuos privados que aseguren la capacidad de cada individuo. Derechos políticos. El sufragio es el derecho político que los ciudadanos tienen a participar en los asuntos políticos, directamente o por medio de representantes. Se trata consecuentemente de un derecho político subjetivo de naturaleza política. Derechos sociales de la familia. Son conjunto de derechos que tiene por objeto la regulación y protección de las instituciones propias del derecho de la familia. Es decir, la familia, la adopción, la maternidad, seguridad social, los hijos, el patrimonio, la salud, el trabajo, los salarios y todo lo relacionado al desarrollo social de los ciudadanos venezolanos. Derechos culturales y educativos son el conjunto de normas que tiene por objeto la erradicación, la garantización, acceso y protección de la cultura, así como también del sistema educativo. La libertad de cultura, y dentro de este aspecto muy importante como lo es reconocimiento por parte del Estado, la proporcionalidad intelectual sobre las obras que se dividen al índole, científicas, literarias, artísticas, patentes, marcas y entre otros. La difusión de la cultura venezolana a través de los medios de comunicación. La defensa y promoción de la cultura
popular y el patrimonio histórico de la nación. Los derechos económicos son el conjunto de preceptos jurídicos que establecen los lineamientos que garantizan y regulan todo lo referido a la iniciativa privada, a la libertad empresarial. El combate para que los monopolios y la ayuda de la libre competencia. Dicho combate al monopolio no es referido solamente al ámbito comercial, sino también a otras formas de agrupación. La consagración constitucional de las llamadas delitos económicos, como lo es la usura, la especulación, el acaparamiento, entre otros. La garantización de los derechos de la propiedad, así como la expropiación de causas de utilidad pública. La confiscación de bienes está expresamente prohibido, al menos que esté referido a casos especiales y mediante sentencias jurídicas firme la defensa al consumidor. Derechos de los pueblos indígenas. Son el conjunto de precepción jurídicas que reconocen y garantizan las diversas formas de manifestar en los grupos indígenas venezolanos, así como la protección y la participación en diferentes ámbitos de la vida nacional. Derechos ambientales. Los deberes del ciudadano, establecidos en la Constitución de la República Bolivariana Venezolana, son el conjunto de preceptos jurídicos que establecen los elementos protectores referidos a la conservación del ámbito, diversidad biológica, fauna y parques nacionales. El recurso de amparo es una acción o un recurso dependiendo de la legislación del país de que se trate, que la tutela de los derechos constitucionales del ciudadano y que le conoce un tribunal específico como un tribunal constitucional. El habeas corpus recogerá por nuestras constituciones y otras leyes. Tiene una finalidad de proteger y libertad física a una persona. El habeas data. Esta es una garantía establecida por nuestra norma fundamental y otras leyes. Derechos humanos y restricción de garantías en los estados de excepción. El ejercicio de los derechos y garantías en la Constitución asegura a todas las personas. Solo puede ser afectado bajo sus siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, comunicación interna, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones en el Estado, estipulados en el artículo 39. Eso es todo lo que les puedo explicar acerca del derecho constitucional.